Todo comienza mientras nuestro prota se pregunta dónde estaba, cuando de repente se rompió su cascarón y vio un bosque. El prota no entendía qué hacía ahí y ni siquiera podía moverse, pero es que resulta que él en ese momento es un huevo de dragón en estado normal, con un ataque de 1 y defensa de 3. Rápidamente, el sistema le mostró al prota una pantalla de estado y le explicó que sus habilidades se convertían en números fáciles de entender. La habilidad del prota, Voz Divina, era de nivel 1, y esta era la que le informaba sobre su estado o sus objetivos. De inmediato, el prota le preguntó que si eso era un juego, pero su habilidad de Voz Divina nivel 1 no le daba acceso a esa explicación. Lamentablemente, esta tampoco podía decirle al prota quién era ella o dónde él estaba. Esto enfureció muchísimo al huevito, por lo que debido a eso, él terminó cayendo del árbol. Sin embargo, fue así que él consiguió la habilidad de resistencia a caídas y obtuvo el título de torpe. De repente, el prota comenzó a rodar y casi se cae al agua, pero en eso, él vio su reflejo y se dio cuenta que era un huevito. Esto obviamente no le gustaba nada. Sin embargo, el sistema le explicó que el huevo de dragón era un monstruo de rango F, por lo que si su cáscara se rompía, él moría, porque carecía de fuerza y tenía un cerebro subdesarrollado. Así que por el momento, el prota solo puede rodar, y aunque más tarde se convertirá en un peligroso dragón, en ese momento él es solo un manjar raro y delicioso, por lo que es común que los aventureros quieran matarlo al verlo. El prota en este punto ya no entendía nada, sin embargo una vez más comenzó a rodar, entonces su habilidad de rodar pasó a ser de nivel 2 y ahora él podía controlar la velocidad y la dirección. En eso el huevito volvió a caer, por lo que su resistencia a las caídas y su título de torpe pasaban a nivel 2. La cosa es que en este punto, de los 5 puntos de vida que él tenía, solo le quedaban 3 y él no quería morir, por lo que decidió descansar. Ya en la noche, él se había recuperado y tenía sus puntos de vida completos. Entonces, se puso en marcha otra vez, mientras se preguntaba que si él podría convertirse en un dragón, pues en su mente, esas eran criaturas temibles. En fin, el prota sabía que en un juego RPG acumularía experiencia y niveles para evolucionar y poder convertirse en un dragón, por lo que teniendo eso en cuenta, también probablemente le toque vencer a enemigos. En eso, el prota vio a un gusano de raza dragón oscuro, y lo peor era que era un comedor de huevos, por lo que el huevito prota estaba en peligro. Para su mala suerte, el gusano lo vio. Entonces, él no tuvo más opción que salir huyendo. Sin embargo, por más que él huía, el gusano seguía detrás de él. Así, él decidió ver las estadísticas de su enemigo y se dio cuenta que el gusano tenía más puntos de vida que él, por lo que la única opción del prota era crear una oportunidad para poder vencerlo. De esta manera, el huevito vio al gusano a un acantilado, y cuando este se tiró a comérselo, el prota saltó y lo golpeó, haciéndolo estamparse contra el fondo del bosque. El huevito también había recibido daño, y lo peor es que el gusano parecía estar vivo. Sin embargo, aunque este se levantó, enseguida volvió a caer, indicándole al prota que lo había vencido correctamente. Así, Huevito ganó 12 puntos de experiencia, y además se le otorgó el título de huevo ambulante, por lo que ganó otros 12 puntos. El prota, al saber esto, supuso que entonces él sí estaba en un juego, pero aún no estaba seguro. Como sea, el huevo de dragón pasó de nivel 1 a nivel 5, su nivel máximo, por lo que ahora podía evolucionar. El prota tenía dos opciones, podía evolucionar a bebé dragón o a dragoncito. El huevito aún no sabía qué hacer, entonces el sistema le explicó que si él evolucionaba a dragoncito, sería una especie de tamaño pequeño, pero aunque fuera pequeño, seguía siendo más grande que un oso, y su aliento de fuego era temido por los aventureros. Por su parte, si el prota evolucionaba a bebé dragón, tendría una carne muy tierna, es decir, que él era un manjar delicioso para los aventureros. Esta clase de evolución era bastante débil, sus garras y colmillos eran cortos, sin embargo tenía gran potencial, con múltiples evoluciones posibles, aunque desgraciadamente la mayoría terminan cazados por aventureros u otros monstruos. El prota quedó asustado porque la evolución de bebé dragón parecía una guía culinaria, entonces pensó que la evolución de dragoncito parecía más equilibrado. Sin embargo, de repente sintió como una voz le decía que se debía volver fuerte y más fuerte, solo un camino se abría ante él y era el de la cima. Esa voz y esas manos esperaban mucho de él, por lo que le pidió al huevito que no lo decepcionara. El prota no sabía que si lo que le hablaba era su habilidad de voz divina. Sin embargo, rápidamente el sistema le avisó y esa habilidad había subido a nivel 2. El huevito quedó muy confundido, pero aún así lo pensó un poco más y se dio cuenta que el bebé dragón tenía más potencial y podía evolucionar en toda clase de dragones, por lo que en comparación el dragoncito parecía tener menos opciones y probablemente su evolución se estancaba. De esta manera, gracias a lo que le dijo la voz divina, él eligió al bebé dragón y así evolucionó a su nueva forma, por lo que ahora poseía el título de hijo del rey dragón nivel 1. También las resistencias de nivel inferior a 5 se reforzaron y obtuvo la habilidad escama de dragón, aliento de bebé, silbido y mordisco. Las estadísticas del prota también habían dado un salto. Sin embargo, aún evolucionando, sus puntos de vida y sus puntos de magia no volvían al máximo, por lo que eso significaba que aunque él evolucionara o no, necesitaba descansar. Rápidamente, el prota le dio las gracias al gusano porque fue por él que él pudo salir de su cáscara, pero en eso su barriga gruñó y de alguna manera le daba hambre ver al gusano muerto.
El prota entendió que ese era su instinto de dragón. Su cuerpo le estaba pidiendo que se lo comiera para poder regenerarse y pelear otra vez. El prota sabía que debía volverse fuerte, entonces decidió comerse a la oruga, pero era asquerosísima, sabía horrible, era lo peor que había probado en su vida. Al día siguiente, cuando él despertó, tenía la esperanza de haber vuelto a ser humano, pero obviamente no, él seguía siendo un dragoncito, por lo que comenzó a pensar que al parecer sí era verdad que él había reencarnado en ese mundo, uno que se parece mucho a un juego RPG, donde se puede ganar experiencia para subir de nivel o incluso evolucionar. Sin embargo, el prota no puede recordar qué era antes. Él tiene la sensación de que era humano, pero no sabía qué hacía, y tampoco sabía si era hombre o mujer. En eso, de repente, el bebé dragón se vio rodeado de gusanos, y como ahora él era más fuerte, los pudo derrotar fácilmente. Él en esa lucha probó su aliento de bebé, obtuvo el título de golpeador, obtuvo también la habilidad Puño de Dragón, su nivel de experiencia pasó a ser de 24 y su nivel general de bebé dragón pasó del 14 al 15. Si el prota seguía así, alcanzaría la cima rápidamente, pero cuando se dio cuenta, ya todos los gusanos estaban muertos y su estómago gruñendo de hambre. El prota, de solo recordar ese sabor asqueroso y su textura, le daban náuseas, por lo que pensó que podía intentar comer otra cosa que no fuesen insectos. De esta manera, él quiso comer hongos, pero estos lo hicieron vomitar y el prota casi se muere. Lo bueno es que de esto él obtuvo la habilidad de resistencia al veneno, y su título de torpe pasaba del nivel 2 al 3. Poco después, el bebé dragón estaba buscando otras presas, cuando de repente vio pasar a un lobo gris de nivel 6, que tenía peores estadísticas que él. Entonces, a pesar de que el lobito era más grande que el bebé dragón, este lo atacó, y con su aliento de bebé y puño de dragón logró derrotarlo. El pobre lobito chamuscado olía a carne asada, entonces el prota rápidamente sacó un pedazo, y al probarla se dio cuenta que estaba deliciosa. De esta manera, el bebé dragón siguió cazando a lobos, y ahora ya tenía nivel 20, por lo que estaba muy cerca de su próxima evolución, que era en el nivel 25. Sin embargo, lo malo es que los niveles parecen subir más lento. En este punto, el prota ya estaba acostumbrado a preparar carne, y se había adaptado bien a la vida de dragón, pero él solo puede hablar con voz divina, y por lo demás, habla solo, por lo que se le hace un poco aburrido. Cuando la carne del bebé dragón estuvo lista, él escuchó algunas voces y ciertamente eran humanas, pero él no les entendía lo que decían. Entonces él se acercó al lugar de donde provenía el sonido y se percató de que había uno con túnica de mago y uno con armadura, por lo que eso le confirmaba que en efecto era un mundo de fantasía. Como sea, aunque el prota era un dragón, él creía que era bastante tierno, por lo que a pesar de que los tres chicos eran más fuertes juntos, él decidió arriesgarse y acercarse a ellos amistosamente. El prota, kawaii, les pidió a los tres chicos que no le hicieran daño, pues no era un dragón malvado. Sin embargo, el chico de armadura le hizo un corte al prota. El bebé dragón en su mente pedía piedad, pero rápidamente el mago también lo atacó y lo paralizó. Esto hizo que el prota obtuviera la habilidad de resistencia a la magia, pero eso no era importante. Lo importante era que el prota había fracasado y el grupo de chicos creía que él era un enemigo, o tal vez una comida. El prota comenzó a recriminarse porque él era un idiota, al creer que un dragón podría hacerse amigo de los humanos. Aún así, el bebé dragón quería vivir, y en su último pedido de ayuda, la chica que iba con los hombres se dio cuenta. Entonces, antes de que lo remataran, ella se interpuso para salvar al prota. De repente, el bebé dragón sintió un calorcito agradable, el cual era la magia de la chica que lo estaba curando. El prota no podía hacer otra cosa que llorar y agradecerle a la chica que lo había ayudado, a pesar de que él era un dragón. Ella se llamaba Miria Mileania y era una humana terrestre, pero aunque a ella no le quedaban muchos puntos de magia, a pesar de eso, usó su magia curativa en el prota. En ese momento, la parálisis del bebé dragón ya se estaba disipando. Sin embargo, él decidió quedarse inmóvil solo un poco más. Así, él obtuvo el título de mentiroso, y poco después también obtuvo la habilidad de lengua greciana, lo que quería decir que cuanto más el prota subiera de nivel, más podría entender a la chica. De repente ellos sintieron la presencia de un enemigo súper fuerte, y lo peor es que los dos hombres que iban con Miria ya debieron haber muerto, por lo que ella iba a salir corriendo a ayudarlos. Sin embargo, el bebé dragón la detuvo, porque ella en ese momento no podía hacer nada, ya no le quedaban puntos de magia, y eso significaba que ella no podría usar hechizos de curación. Miria obviamente sabía esto, pero aún así decidió ir, y el prota no podía seguirla, porque la parálisis aún no se disipaba completamente. El prota estaba seguro de que los tres chicos no podrían vencer a ese monstruo, pero si él se unía a los tres aventureros, tal vez podrían tener una oportunidad. Así, cuando la parálisis se disipó, él rápidamente corrió hacia donde estaban ellos y se dio cuenta que había un dragoncito de roca, de rango C, y todavía le quedaban 197 puntos de vida. En fin, en eso el bebé dragón se dio cuenta de que Miria estaba desmayada y los demás aventureros en el suelo. Sin embargo, en eso, el dragoncito de roca notó la presencia del prota y se dispuso a devorarlo. Luego de un rápido ataque del dragón de roca, el prota se dio cuenta que él fue muy tonto al pensar que si los tres se unían podrían derrotarlo. De repente, el bebé dragón, desde su escondite, se dio cuenta que Miria aún estaba viva, pero desafortunadamente el dragón de roca también lo notó y comenzó a dirigirse hacia ella. El prota ya no sabía qué hacer, pero de repente, en eso, una voz le dijo que huyera. Le suplicaba que lo hiciera, porque si no, moriría. El bebé dragón sabía esto muy bien, pues él no tenía ninguna habilidad ni estadística que pudieran vencer a ese tipo de dragón en ese mismo momento.
El prota sabía que la voz divina tenía razón. Lo más conveniente para él era huir. Sin embargo, Miria lo ayudó. Ella lo sanó y él no puede olvidar eso. Entonces, de inmediato el bebé dragón pegó un grito y llamó la atención del dragón de roca. De esta manera, cuando el prota ya tenía toda la atención de su enemigo, comenzó a rodar y a esquivar los ataques del dragón de roca. De esta manera, él recibió el título del rey de la evasión. Enseguida, el bebé dragón se dio cuenta de que el mago no lo había logrado. Él ya estaba muerto, mientras que el otro chico todavía seguía resistiendo y estaba vivo. El prota sabía que tenía que salvarlos, entonces rápidamente comenzó a rodar y aprovechaba para darle múltiples golpes al dragón de roca. La estrategia del prota era sacar a ese monstruo de allí y luego volver y ayudar a los dos que aún seguían vivos. Sin embargo, el dragón de roca atacó al prota a la distancia, haciendo que del suelo emergieran piedras. El bebé dragón entendió que él no podía seguir evadiendo a su enemigo. Entonces, cuando el monstruo fue a usar mordisco, el prota aprovechó para usar su puño de fuego especial para hacerle daño. La cosa es que rápidamente el dragón de roca comenzó a regenerarse. Enseguida, el prota decidió aprovechar esa oportunidad, por lo que recogió a Miria, pero no pudo hacer lo mismo con el otro chico, porque aunque él también quería salvarlo, era consciente de que no era capaz de salvarlos a los dos. Así, cuando el dragón de roca fue a atacarlos, el prota aprovechó y huyó con Miria. Más tarde, el bebé dragón notó que el HP de la chica había bajado, por lo que intentó usar magia curativa, pero obviamente él no podía. Entonces decidió enfocarse en llevarla a un lugar seguro. El prota, con su olfato, pudo percibir que por allí cerca habían humanos. Entonces, mientras cargaba a Miria, comenzó a buscar una aldea. En eso, de repente, aparecieron un montón de Grey Wolves, y el prota había quedado rodeado. Entonces, él dejó a Miria descansando en un árbol y rápidamente se enfrentó a los lobos. Mientras el bebé dragón luchaba contra estos animales, Miria recobró un poco la conciencia y pudo ver lo que estaba pasando. Ya cuando se hizo de noche, el prota seguía cargando a la chica. Sin embargo, ya estaba al límite, pero fue en ese momento que un milagro sucedió y encontró el pueblo humano. El prota estaba feliz porque al fin había llegado, entonces comenzó a gritar para que alguien viniese a ayudar a Miria, pero obviamente los humanos no le entendían, por lo que un rubio apuñaló al bebé dragón. El prota trató de explicarles que él solo estaba intentando salvar a la chica, pero los humanos solo escuchaban gruñidos. Ahí el bebé dragón entendió que era inútil tratar de comunicarse, por lo que dejó a Miria en el suelo, la acarició una última vez y salió huyendo. Como la chica se estaba desangrando, los hombres llamaron a Mariel para que la cuidara. Sin embargo, también decidieron quedarse atentos, porque el monstruo, es decir, el prota, podría volver. El bebé dragón estaba aliviado de que ahora Miria sobreviviría. Sin embargo, tuvo que aceptar que él es un dragón, y un dragón seguirá siendo un dragón, no importa dónde esté. Fue así que él ganó el título de héroe diminuto nivel 1. Días después, Miria despertó en la casa de Mariel, una elfa de cabello naranja, quien para salvar a la chica tuvo que usar magia blanca, muy poderosa, que ella no había usado en mucho tiempo. Miria había dormido 2 días y ya se había curado en su mayoría, pero aún necesitaba descansar y dormir un poco más. De repente, la naranjita irritada mencionó que muchísimas veces le dijo a Dos que no se metiera en problemas, pero ahora por su culpa sucedió esa tragedia. Resulta que Grant, el mago, fue encontrado muerto en el bosque y parecía que había sido golpeado hasta la muerte con una roca. Por su parte, a Dos todavía no lo han encontrado. Sin embargo, muy seguramente, él fue devorado. Miria, al enterarse de que ella fue la única que sobrevivió, comenzó a llorar, porque se decía a sí misma que si ella hubiese detenido a Dos, todo hubiese sido diferente. Pero la naranjita le dijo que, honestamente, es una bendición que ella sola haya regresado con vida al pueblo, y que no se debía culpar, porque Dos era del tipo que nunca escuchaba a nadie. A pesar del consuelo que le daba la elfita, Miria sabía que Dos no era un mal tipo, pues él era el primero en deshacerse de los monstruos que se colaban en el pueblo, y muchos niños también lo adoraban. Pero un día ella vio como un tipo, para molestar a Dos, le dijo que él no podía vencer a un dragón de roca, porque la última vez que vieron uno, él fue quien se asustó y se dio la vuelta para correr a casa. Dos comentó que eso fue hace muchísimo tiempo, por lo que ahora si él lo intentara definitivamente, podría vencer a un dragón de roca. Sus amigos, entre comillas, no le creían, pero Dos les prometió vencer a uno esta vez. Fue de esta manera que él consiguió al mago Grant y también convenció a Miria. La chica, antes de partir, le preguntó a Dos que si él tenía autorización de la elfita para ir a cazar a ese dragón de roca, pues este monstruo era el más poderoso de toda la zona. Dos le aseguró a Miria que él tenía el permiso de Mariel. Sin embargo, ella no había podido ir con ellos porque tenía que atender asuntos en el pueblo de al lado. Miria le recordó a Dos que la elfita les había dicho que nunca, bajo ninguna circunstancia, debían enfrentarse a un dragón de roca y que tampoco deberían ir a ayudar a cazar uno. Dos, para convencer a la chica, le afirmó que Grant había estado cuando Mariel les dio la autorización de ir y le dijo que así ella no los acompañara, ellos irían por el dragón de roca, pero que sin su ayuda, ellos podrían morir. Con este chantaje emocional, Miria aceptó acompañarlos, pero con la condición de que si las cosas se ponían peligrosas, debían regresar a casa. Volviendo al presente, la elfita, una vez más, maldijo a Dos, porque su propio orgullo le había costado la vida. Él le aconsejó a Miria que tuviera cuidado de no cometer el mismo error.
Como sea, Mariel estaba impresionada de que la chica hubiese podido regresar del bosque aún con heridas tan serias. Miria quedó extrañada, pues ella está segura de que alguien la trajo de vuelta a la aldea, porque ella, luego de pelear contra el dragón de roca, se desmayó, por lo que es imposible que ella haya regresado sola. Mariel le aseguró que eso no era así, porque nadie en el pueblo se arriesgaría a deambular por el bosque en la noche, y además decía que cuando ella estaba en la entrada de la aldea, un monstruo la atacó, por lo que Gregory, el rubio, lo ahuyentó. Miria no estaba muy segura de esta versión. Sin embargo, la elfita le dijo que tal vez lo que le había pasado era que había perdido la memoria. La chica, aún no estando segura de esto, recordó cómo el prota la había defendido. Entonces le preguntó a la naranjita que cómo era el monstruo que estaba junto a ella. Sin embargo, Mariel no tenía ni idea, porque para cuando ella llegó, el prota ya se había ido. Aún así, Miriam no se sacaba de la cabeza que tal vez el que la salvó fue ese dragón de antes. Cambiando de escena, vemos que el bebé dragón ya tiene todas sus heridas curadas, por lo que al prota se le hace bastante increíble que con tan solo descansar, él ya estuviese bien, pues si él fuera humano probablemente no se habría curado tan rápido. Como sea, el prota solo esperaba que Miria estuviese bien, pero no podía evitar pensar que cuando se enfrentó al dragón de roca se sintió muy impotente. Él en ese momento evolucionó y sintió que se había vuelto más fuerte, pero en realidad no lo había hecho en absoluto. En este punto, el bebé dragón solo quería volverse más y más fuerte. Entonces, cuando él se encontró con un gusano oscuro, lo amarró haciendo que éste usara su habilidad de llamar aliados. Así, cuando el bebé dragón se vio rodeado de un montón de esos gusanos, él recibió el título de malhechor. La voz divina no tenía piedad con el prota, pero como sea, él no planeaba volver a usar esta habilidad luego de acabar con todos estos monstruos. Así, el bebé dragón, para hacerse más fuerte, peleó contra todos los gusanos que pudo, y de esta manera logró llegar al nivel 25. El prota lo había logrado, había llegado al nivel máximo y había cumplido los requisitos para la evolución. Entonces a él se le permitió ver el árbol evolutivo, y esta vez tenía 5 opciones totalmente diferentes. Estaba el mini, niño, bebé, pequeño y dragón joven. La primera, la evolución a pequeño, no describía la etapa de evolución, sino más bien las limitaciones de tamaño de esa especie en particular. El tipo pequeño experimentaba un desarrollo de estadísticas más rápido, pero tenía menos caminos de evolución y habilidades en comparación con los de tipo bebé. Es decir, que aunque los dragones tipo pequeño crecían rápidamente y por lo tanto sobrevivían con mayor facilidad, a largo plazo es una mala elección. Por su parte, el tipo niño era una versión de mayor rango que el tipo bebé. Los tipo mini tenían menos opciones de evolución, pero disfrutaban del beneficio de tener un árbol evolutivo estable. Y por último, del tipo dragón joven, la voz divina no le dio ninguna información al prota. El bebé dragón necesitaba tener una explicación detallada de cada opción antes de elegir. Entonces la voz divina le explicó que el dragón mini tenía la misma pequeña estatura que el dragón pequeño, pero su crecimiento individual era lento y tenía opciones de evolución limitadas. Sin embargo, a cambio de eso, muchas de sus futuras evoluciones mostraban un gran potencial. El siguiente, el dragón ángel mini, es un dragón que ha obtenido un espíritu protector y juró vivir por el bien de los demás, por lo que aunque puede hacer uso de numerosos hechizos de magia blanca, su capacidad de combate no es muy alta. Esto le llamó un poco la atención al prota, porque esa magia blanca era la misma que había usado Miria. Sin embargo, no le gustaba el hecho de que no pudiera combatir. Por su parte, el dragón niño era la siguiente forma natural después del dragón bebé, y aunque no está completamente maduro, sus habilidades físicas mejoraban significativamente, lo que quería decir que este era solo una versión más fuerte que el dragón bebé. El dragón mármol niño es un dragón que ha sufrido de una mutación y tenía la piel con lunares. Este tenía magia más poderosa que un dragón normal, por lo que sería algo bueno a largo plazo. Por último, el dragón de la plaga joven era la primera etapa de un dragón malvado que esparcía desastres. Sin embargo, si este no se había desviado demasiado del camino recto, aún podría retroceder. El prota no quería saber nada de esta evolución. Sin embargo, la voz divina le dijo que este dragón tenía una inteligencia increíblemente alta y podía usar la habilidad de transformación humana para visitar aldeas humanas, pero generalmente solo con fines nefastos. El prota no sabía qué hacer. Sin embargo, al saber que él podía convertirse en un humano e ir a una aldea, sus ojitos le brillaron. Pero el problema es que él sería un dragón malvado. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de este anime. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.